Les pido disculpas. Sé que es mucho y el tipo de cursado es una bomba, así, pero bueno, trataré de ir más a menos. Y vamos a lo central. Me interesa de rescatar de esta parte de la presentación, estoy poniéndola, e identificar algunas... gracias. Gracias, María José. Hay una particularidad que tiene cuando nosotros hablamos de interacción regional, mientras se carga, y es el hecho de que ustedes cuando agarren un texto, cualquier texto, y cuando escuchan los medios y leen cualquier tipo de divulgación, necesariamente el punto de referencia es la Unión Europea. Siempre que nosotros hablamos de integración regional, hablamos de la Unión Europea, la Unión Europea, la Unión Europea, y uno dice, pero ¿por qué insisten y joden tanto con la Unión Europea? Nosotros tenemos nuestras particularidades, y es que cuando nosotros hablamos en ciencias sociales, una de las mayores características de la ciencia política, hablando de ciencia política, en ciencias sociales, y una de las mayores particulares de la ciencia política, es que se hace política comparada. Y es decir, nosotros comparamos casos. Yo agarro y digo, a ver, ¿por qué las democracias del continente africano son tan débiles? ¿O por qué han habido tantas guerras civiles en el continente africano, pero no se ha dado en los mismos términos en América Latina? ¿O cuáles son las diferencias entre las guerras civiles? Y ahí nosotros definimos estrategias de selección de los casos y hacemos la comparación. Y resulta ser de que la Unión Europea es difícil, si bien nosotros podemos decir, bueno, la primera democracia del mundo, dependiendo de la orientación que tengamos, la primera democracia del mundo fue Estados Unidos, o la primera democracia fue tanto, o si bien es cierto, alguien tuvo que ser la primera en algo, la particularidad que tuvo es que la Unión Europea fue la primera, y no solamente que fue la primera, sino que es la única en sus características. Ninguna experiencia de integración regional que se han implementado hasta a este momento ha podido simular en los mismos términos los resultados, las características y los alcances que se han logrado en la Unión Europea. Y eso que nosotros tenemos casos. La comunidad andina surge en la década de los 60 y surge con un claro objetivo e impulsado por un principio, no por un principio, sino por una idea económica que fue hegemónica en la década de los 60, que fue el desarrollismo. Y la comunidad andina, los países que formaron parte de la comunidad andina, dijeron, nosotros vemos en los bloques de integración regional la principal herramienta mediante la cual nosotros podemos llevar adelante la superación no solamente de las asimetrías que existen entre nosotros, sino también de nuestro camino hacia el desarrollo. El desarrollo era un objetivo que todos lo podíamos alcanzar, y era un objetivo al que todos aspirábamos, y si seguíamos los mismos resultados, lo íbamos a lograr. Pero resulta, y en esos términos, la comunidad andina literalmente, y cuando yo les digo literalmente, fotocopió el esquema institucional de la Unión Europea, incipiente Unión Europea, porque no era la Unión Europea, en ese entonces solamente estaba la comunidad del carbón y la comunidad del acero. No logró los mismos resultados. De hecho, si bien sigue teniendo, a mi modo de ver, después de la Unión Europea, la comunidad andina sigue teniendo el esquema más supraestatal de todos los procesos de integración regional que existen hasta la actualidad, la comunidad andina se tuvo que reformar en los 90 para poder sostenerse. Tuvo una guerra, podríamos definirla, cumple con todas las características, tuvo una guerra entre dos de sus miembros. Perdió miembros en el camino, y no al estilo de la salida de Gran Bretaña ahora de la Unión Europea, sino a fuertes golpes de timonazo, como lo fueron la salida en los 70 de Chile, cuando subió Pinochet al poder, o la salida de Venezuela
en la última época para poder incorporarse en el mercado común, digamos, en el Mercosur. Tuvo un proceso, si bien la reforma de los 90 dinamizó sus dinámicas de integración regional, al mismo tiempo en el contenido y en la forma la terminaron licuando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, es una cosa que a mí constantemente me surge cada vez que yo lo escucho, y está todo este run run de que hay que licuar el Mercosur, no licuar, hay que sacar esta traba que tiene el Mercosur de que los miembros no pueden negociar con otras personas, con otros actores, porque actualmente el Mercosur, todos los tratados comerciales se hacen desde el Mercosur con el actor. Los países no pueden firmar tratados comerciales por separado. De ahí la gran traba. Entonces, de hecho, y dice, bueno, esto va a aumentar, la comunidad andina ya lo hizo. La comunidad andina ya hizo esto, licuó institucionalmente las trabas que tenía en pos de fortalecer esto, y lo único que generó fue, en la forma, terminar de reducir las probabilidades, a mi modo de ver, de poder... es la guerra entre Ecuador y Paraguay, escúcheme. Entre Ecuador y Perú. Entre Ecuador y Perú, por eso la guerra del Cenepa. Exactamente. Paraguay se me chifó, tío. Entre Ecuador y Perú en los 90. Que en realidad no muchos lo definen como guerra, pero si nosotros tenemos en cuenta que hubo movilización de tropas, hubo enfrentamiento de tropas, hubo efectivamente una guerra. Estamos hablando de una guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que es justamente eso. Nosotros en toda la teoría de integración regional, cuando nosotros la leemos, vemos que está centrada sobre la Unión Europea y hablan sobre la Unión Europea. Cuando hacen el análisis de políticas públicas, que para mí es una de las grandes debilidades de la literatura en los estudios de los casos sudamericanos, africanos, asiáticos, etcétera, que los asiáticos son los más incipientes y los más nuevos en el tiempo, digamos, faltan eso porque la dinámica, la idea de política pública que surge dentro del marco de la Unión Europea es completamente diferente. De hecho, vamos a ver cuál es una de las fortalezas, justamente, que para mí se explica por qué existen políticas públicas regionales como la moneda común en la Unión Europea, y acá, por ejemplo, nosotros simplemente hubiéramos coqueteado en algún momento con un pasaporte comunitario. Bueno, la comunidad andina tuvo un pasaporte que era, en realidad, más que nada era decorativo, pero bueno. Entonces, ¿por qué se da de un lado y por qué no se da del otro? Históricamente hablando, no me interesa dar cuenta, pero lo pongo, el raconto de los tratados. La Unión Europea, digamos, los antecesores de la Unión Europea fueron dos grandes comunidades, la Comunidad Europea del Acero y la Comunidad del Carbón. A ellos se le sumó luego una comunidad económica más general y se le sumó la comunidad de energía atómica. Como ustedes pueden ver, a diferencia de lo que pasó con el caso de la comunidad andina, o a diferencia del Mercosur, como vamos a ver adelante, primero se identifican áreas específicas a partir de las cuales se considera central cooperar entre los actores, y es a partir del fortalecimiento de esos sectores que se generan incentivos para poder generar órganos, estructuras supraestatales más complejas, estructuras de gobierno más complejas. De hecho, de cualquier manera, hay una explicación histórica por detrás de todo esto, ¿no? Nosotros estamos hablando de una Europa que viene de dos guerras mundiales, que ya llevaba 15, 20 años de proceso de reconstrucción. Las heridas de la guerra aún seguían vigentes, las heridas de otras guerras seguían vigentes. Entonces,
había incentivos tanto de los derrotados como de los vencedores de poder generar espacios comunes que evitaran futuros conflictos en los términos que se habían dado. De hecho, cuando nosotros hablamos y uno lee la literatura y ve, si bien hubieron conflictos, por ejemplo, la histórica traba de Francia de que Gran Bretaña ingresara, fue bastante al principio fue bastante conflictivo en Europea, ya sea desde la Unión Europea de actores de Europa continental, como también actores internos de Gran Bretaña, de ver cuáles son los objetivos y beneficios de que nosotros nos vinculemos de esta manera con los demás actores europeos. La esencia es que existían incentivos fuertes. No es un detalle menor que se hayan definido áreas temáticas tan centrales y tan importantes para lo que en esa idea, en ese entonces, se consideraba que era importante llevar adelante el desarrollo, sino también históricamente y culturalmente hablando, ¿no? Esto de que se hayan definido como espacios para el establecimiento de políticas comunes en el acero, en el carbón, en la energía atómica. En la energía atómica, en la década de los 60, en donde se comienzan a generar incentivos para tener una bomba atómica propia. Si yo no me equivoco, creo que en los 60 es cuando Gran Bretaña y Francia comienzan, tal vez Lucio y Marcelo me pueden corregir, creo que Francia y Gran Bretaña comienzan a tener sus propias ojivas, si no me equivoco, en los 60, ¿no? Entonces, hay incentivos como para decir, bueno, regular entre nosotros estas áreas van a generar grandes beneficios, por un lado, y por el otro había actores como Alemania, los cuales tenían que fortalecer su imagen no solamente a nivel mundial, sino también a nivel continental, legitimarse y garantizar espacios en donde el compromiso iba a estar presente y en donde se iba a apoyar por una idea común de Europa, era muy atractivo, por lo cual no es casual el surgimiento de este tipo de comisiones, comunidades, etc. Por ende, además, ¿no?, de las históricas, y acá volvemos al concepto, las históricas interdependencias. Si uno sabe, cualquiera que lee, mira videos, conoce o incluso ha tenido la posibilidad de viajar, uno ve que las fronteras de Europa particularmente, si bien más allá de los espacios de tensión que siempre históricamente tuvieron en sus fronteras, siempre se caracterizaron como toda frontera. La delimitación política de los espacios territoriales es una ficción. Para las comunidades que históricamente vivieron en el límite entre Paraguay, en Misiones, en Corrientes, acá Mendoza, los del norte, la división política es simplemente está, pero en realidad la actividad trasciende a esa división. Entonces, siempre, y lo que tiene la particularidad de Europa es que al tener estados tan chiquititos y el hecho de que lo mismo que a nosotros nos toma ir de Mendoza a San Luis, de San Luis a Córdoba, vos en Europa atravesás 3, 4 países, entonces te da una interdependencia y una dinámica de interacción que genera también incentivo en poder decir, bueno, identificamos estas áreas, vamos, trabajemos, vamos por eso. Entonces, esta combinación de factores ha hecho que la Unión Europea tuviera incentivos y se haya podido fortalecer a lo largo de toda su historia en este sentido. Para mí, una clave, que lo que se tiene que quedar, que para mí es la particularidad y el sello de la Unión Europea, es esto que se le llama en la literatura el gobierno de geometría variable. ¿Qué significa esto? Como ustedes sabrán, nosotros tenemos diferentes esquemas para determinadas temáticas, tenemos diferentes políticas públicas regionales. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos países que pertenecen a la Unión Europea, pero que no tienen, por ejemplo, el euro como moneda común. Nosotros tenemos
países que pertenecen a la Unión Europea, pero no pertenecen al área Schengen. Nosotros tenemos política y así muchísimas políticas públicas específicas en donde cuando se da el proceso de adhesión, la intención de un país específico de incorporarse, se constituyen mesas en donde el Estado negocia con los miembros de la Unión Europea y dicen, ¿qué podemos hacer? Yo quiero esto, me gusta esto, vamos por este lado, de este lado. Bueno, para incorporarte en este aspecto hay que cumplir con estos criterios. Y así, así, así. Y se dan las negociaciones. Si yo no me equivoco, en este momento existen alrededor de unas 36, 37 mesas de negociación que se abren toda vez que existen países que se quieren incorporar a la Unión Europea, ¿no? Esto es un cuadro que es muy viejo, pero a los modos ilustrativos es perfecto. Porque, por ejemplo, ustedes me van a decir, Croacia forma parte de la Unión Europea. Sí, Croacia es el último país que se incorpora a la Unión Europea, pero en el gráfico no figura. Y había a otros países que yo lo había identificado y no me acuerdo. Ahora rápido. Ahí está, mira, Croacia forma parte del Consejo de Europa, pero en realidad ya forma parte de la Unión Europea. Ahí lo que nosotros podemos ver, cada rectángulo refiere a un área temática y a una cuestión, a una política pública diferente. Porque, por ejemplo, está la eurozona, está el área Schengen, está la OTAN está por fuera, pero simplemente ahí está en modo ilustrativo porque quiere ver, esto es un cuadro de Malamud y de Malamud, un cuadro de Malabú en donde quiere ver cuáles son los espacios comunes y qué sé yo. Pero ustedes podrán ver, por ejemplo, cómo es que Europa Central es el mejor ejemplo de esto. Tenés países como, si vos vas de Eslovaquia a Eslovenia, no tenés que hacer ningún proceso migratorio. Pero cuando querés pasar de Eslovenia a Croacia, tenés que hacer todo un proceso migratorio, pero Croacia forma parte de la Unión Europea. Pero si vos querés ir a Serbia, tenés que hacer otro proceso migratorio, pero hace un poquito más, entras a Bulgaria. Y Bulgaria no tenés que hacer proceso migratorio en los términos que sí lo tenés que hacer, por ejemplo, para ingresar a otro país, pero estás reingresando a la Unión Europea, pero no a la Schengen. Si no me equivoco, Bulgaria no es Schengen. Entonces, eso es todo un esquema de selección de los estados cuando hacen el proceso de negociación, que para mí es la principal característica que ha permitido que la Unión Europea no solamente profundizara y fortaleciera sus áreas identificadas como colectivamente de competencia, sino que también ha permitido diversificar sus áreas. Entonces, para mí, ese es el elemento común, que permítanme, discúlpenme que sea tan redundante, para mí no se encuentra en otros casos. No existe en el Mercosur, no ha existido en la comunidad andina, etc. Siempre, la comunidad andina, por ejemplo, de hecho fue el argumento que esgrimió Chile cuando se fue en los 70, pero en realidad la intención por la cual se fue de la comunidad andina fue otra, ¿no? Es que el argumento que esgrimió Chile es que el esquema de incentivos selectivos que se habían establecido institucionalmente en la comunidad andina buscaban reducir las asimetrías que existían entre los países andinos. Por eso es que Bolivia y Ecuador tenían algunas ventajas comparativas específicas que lo que buscaban hacer era fortalecer los modelos de desarrollo, bien digo, y las economías de esos países de manera tal de que en el corto plazo los pusiera en igualdad de condiciones a las economías de Colombia, de Venezuela, etcétera, ¿no? De hecho, recordemos que en esa época Venezuela era uno de los países más importantes y también por un largo periodo de tiempo uno de los países políticamente más estables, y hubo un boom de desarrollo en Venezuela en esa época. Entonces,
significó es la época del acuerdo del punto fijo, en donde las dos grandes fuerzas políticas de Venezuela definieron las reglas de juego político y se daba la alternancia del sistema de partidos en esos términos. Y resulta que Chile adujo en realidad de que eso era contraproducente, no servía para nada, y se fue cuando en realidad lo que se estaba dando era un giro, un timonazo en términos de modelo económico importante en Chile, porque era el comienzo, era el fin del desarrollismo en Chile y el comienzo de las políticas neoliberales de Pinochet. Lo que a mí me gustaría rescatar de la estructura de gobierno, voy a adelantar un poco, así nos dedicamos más tiempo al Mercosur, me voy a centrar en este gráfico. Lo que tiene la estructura de los órganos, esta estructura y los órganos de la Unión Europea, es que tiene una combinación de dos tipos. Uno tiene órganos que tienen representación más nacional y en otros órganos en donde deliberadamente se busca una representación comunitaria. Y cuando yo hablo de representación comunitaria, no hablo de comunidades internas de los países, sino de Europa como una comunidad. Y las principales competencias de toma de decisiones recaen sobre estos órganos comunitarios, si bien tienen un papel importante que jugar a la hora de decidir los otros órganos de más de representación nacional, pero el poder ejecutivo, si queremos decirlo de esta manera y burdamente hablando, el poder ejecutivo y el poder legislativo está en manos de fuerzas con deliberado interés de representación comunitaria. ¿Está bien? Entonces, en ese caso nosotros tenemos el famoso Parlamento Europeo y tenemos acá la Comisión. ¿Está bien? La Comisión y el Parlamento Europeo son los dos grandes órganos centrales. De hecho, por ejemplo, las elecciones del Parlamento Europeo se hacen de manera concomitante en toda Europa. Si bien el criterio de la elección es directa, libre, obviamente en cuestiones de voto es libre, secreto y qué sé yo, la particularidad que tiene radica en que cada uno de los países asuma el esquema proporcional que encuentre más conveniente. Pero bueno, más allá de esa especificidad, la representación es comunitaria. De hecho, y aquellos que han tenido conmigo la materia de sistemas electorales, la Unión Europea se caracteriza por tener en el Parlamento lo que se llama una proporcionalidad degresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la base de representación principal es la población, por lo cual se identifica un cociente a partir del cual se divide y se asigna la cantidad de diputados que va a tener poblacionalmente cada país, se establecen otra serie de criterios que fijan el número final que va a tener ese país. Entonces, por ejemplo, para el Parlamento ningún país va a tener menos de 6 diputados, sin importar el tamaño de su población. Entonces se le llama degresiva justamente porque no es estrictamente proporcional al tamaño de la población, pero sí es el principal factor de asignación de la cantidad de diputados. Como yo les había dicho, la particularidad que tiene, y es para mí el elemento que hay que destacar, es que existe un tribunal de justicia y también existe un tribunal de cuentas. ¿Esto qué significa? Que existe una entidad, un órgano jurídico, si bien digo, jurídico, que tiene como competencia velar por el cumplimiento de todas las políticas, todas las decisiones que se implementen en el marco de la Unión Europea. Y un elemento que es importantísimo y es la gran diferencia que tiene con el sistema de resolución de controversias del Mercosur es que no solamente pueden ir ante ese tribunal los estados a través de sus gobiernos, sino que también pueden ir personas físicas, personas jurídicas,
a cualquier tipo de actor que considere que se ha debilitado o se ha vulnerado los derechos de alguna manera, van y dicen. Entonces, acá vemos todos los recursos que tienen: omisión, nulidad, infracción, indemnización, recursos, procedimientos prejudiciales que son de conciliación, etcétera. Este esquema, que también existe en la comunidad andina, la particularidad que tiene la comunidad andina es que la comunidad andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no resuelve sobre cuestiones de derechos humanos, lo cual es un detalle no menor. Yendo a la parte del Mercosur, que en realidad es lo que me interesa más discutir, vamos, acá hay una línea de tiempo. El Mercosur en realidad surge con el Tratado de Asunción del 91, el tratado firmado por entre Menem y compañía, ¿no? Sin embargo, nosotros identificamos como antecedentes importantísimos del Mercosur una serie de eventos. Por ejemplo, la Comisión Binacional Nuclear, no es el nombre correcto, pero es la Comisión Binacional entre Argentina y Brasil, la cual regula la actividad atómica entre ambos países, lo cual es aplaudida, digamos, es muy reconocida, no solamente entre los países, sino a nivel mundial, porque realmente representa un caso de éxito en materia de cooperación y de seguimiento de la actividad nuclear en el mundo, en donde el tema de la actividad nuclear no solamente que es un tabú por todo lo que tiene que ver con la cuestión armamentística, sino también por el hecho de que es a la hora de establecer, para mi modo de ver, en el plano internacional, es una de las áreas que más dificultades ha tenido a lo largo de la historia para establecer criterios de regulación efectivos entre los actores internacionales. Entonces, nosotros estamos hablando de un mundo en donde tenemos casos como Estados Unidos y Rusia, en donde tienen una cantidad enorme de ojivas nucleares, en donde existen regulaciones que impiden el enriquecimiento de uranio y la obtención de armas nucleares para el uso de armamentístico y demás. Y por el lado, qué sé yo, tenés Estados Unidos financia a países como la India y China ha financiado históricamente el desarrollo armamentístico de Pakistán, y tenés casos como Sudáfrica, que desmanteló una bomba nuclear, a tener dos casos, como el caso de Argentina y el caso de Brasil. Argentina la desarrolló la industria nuclear antes que Brasil, pudieran establecer principios colectivos y conjuntos de cómo llevar adelante el desarrollo de esa industria. Entonces, es un detalle importante y un antecedente importante en este aspecto. En este sentido, la Declaración de Iguazú fijó el camino, es decir, los tratados firmados por Sarney y Alfonsín fijaron el camino de integración regional y hacia dónde se tenía que llevar adelante. De hecho, hay una anécdota linda. A mí me gusta leer muchas cosas viejas. En las memorias de Caputo, quien fuera canciller de Alfonsín, y también Malamud, me lo confirmó en una entrevista que le hice con el tema de mi tesis, de que cuando Sarney y Alfonsín estaban pensando en qué tipo de integración regional llevar adelante en el continente, entre ellos sabían que querían ir por el camino de la comunidad andina, es decir, querían asumir el desafío de la comunidad andina, pero no querían copiar la forma. Es por eso es que el esquema que adopta el Mercosur es un esquema de flexibilización, con la esperanza de que ¿cómo lo puedo decir? El no adoptar de entrada un esquema de supraestatalidad evitara
que se construyeran elefantes blancos enormes en términos de bloque regional que impidieran la constitución de consensos, se optó por un esquema más flexible de dinámicas intergubernamentales, apostando a que los objetivos que se fueran logrando en el corto plazo fortalecieran las aspiraciones del bloque de integración y se generaran nuevos intereses, nuevos incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, permítame que voy a prender la luz, si no parece que estoy en una cueva. En este sentido, y a mi modo de ver, el Mercosur tuvo dos grandes éxitos y un gran fracaso. Y tiene que ver justamente con estos presidentes a los cuales yo hago mención y a la primera etapa. El Mercosur tuvo dos grandes éxitos, uno en materia de paz y otro en materia de democratización. Es innegable el papel que jugó el Mercosur en el proceso de fortalecimiento de las democracias en el Cono Sur, particularmente entre Argentina y Brasil, Paraguay y posteriormente la ampliación con Paraguay y Uruguay. De hecho, forma parte, ustedes podrán ver ahí, que tanto en esta diapositiva como en la diapositiva que sigue a continuación, forma parte de la columna vertebral institucional y normativa del Mercosur, tanto regulaciones, cartas de compromiso democrático y cartas de compromiso de pacificación de la región. Los actores en todas sus presidencias, en ese aspecto yo creo que hay que, obviamente con cada una de las presidencias hay que discutir más o menos cómo es que intervinieron para un caso o para otro, pero particularmente en la primera etapa, en lo que tiene que ver en los 80 y en los 90, el Mercosur permitió fortalecer las democracias de las regiones. En este sentido, yo creo que el hecho de que el proceso se llevara de manera concomitante entre ambos y había muchos incentivos y mucha apuesta en el hecho de que si mi vecino lograba consolidar su democracia, yo podía también consolidar mi democracia, ¿no? De hecho, cuando nosotros estudiamos la tercera ola de democratización en la literatura de ciencia política, nosotros siempre hablamos de que Latinoamérica, particularmente Sudamérica y esta parte del Cono Sur, se caracterizó por tener un proceso de democratización en tipo de bola de nieve, ¿no? Una vez que cayó una de las democracias, una de las dictaduras, y también las democracias, ojo, ¿no? De que ese efecto también pasó, pero en este caso, cuando se dio la consolidación de una de las democracias, se comenzó a dar en efecto dominó el establecimiento de otras democracias en la región, entonces se aspiraba a fortalecer ese aspecto. Y el otro tema tiene que ver con el establecimiento del Mercosur como una zona de paz, y lo cual es real. Nosotros, si bien tenemos conflictos de todo tipo, es una realidad de que en este momento los países del Mercosur no se perciben a sí mismos como una amenaza. Yo creo que la última área en la que se percibieron, por ejemplo, unos países como amenaza fueron el tema del Beagle con Chile, en el caso argentino, ¿no? Pero en el caso del Mercosur, cuando se logró establecer bases de acuerdos comunes para regular la actividad atómica entre Argentina y Brasil, para mí se terminaron de licuar las posibilidades de concebir al vecino, en nuestro caso Brasil, y del lado de Brasil, Argentina, como una amenaza militar. Entonces, esos son para mí los dos grandes éxitos. Ahora bien, ¿cuál es el mayor fracaso del Mercosur? Justamente lo cual, su nombre. El Mercosur aspira a constituir un mercado común del sur.
Sin embargo, ha estado en sus 30 años de existencia lejos, se ha mostrado de constituirse como un mercado común del sur. Es más, les diría de que si bien alcanzó la etapa de consolidarse como una unión aduanera, está degenerando hacia una zona de libre comercio. Por un montón de particularidades que no vienen ahora al caso y no tiene sentido profundizar en este momento, ya sea por derecho o por de facto, la unión aduanera se ha licuado al punto tal de que nosotros nos encontramos en la instancia última en donde no solamente la posibilidad de eliminar determinados aranceles comunes, sino también reducirlos a algunos aranceles comunes, no solamente está en la agenda, sino que es como que es lo que más en boga está. Y que el Consejo, la Comisión, el Grupo, etcétera, lo esté discutiendo, significa de que existen grandes incentivos dentro de los diversos actores que componen al Mercosur para poder impulsar este tipo de medidas. Sin embargo, aquello que en su momento ha sido la fortaleza del Mercosur para incentivar el desarrollo, ya sea hacia un lado, el desarrollo institucional, ya sea hacia un lado o hacia el otro del Mercosur, el intergubernamentalismo, por otro lado, ha permitido que se dieran los mayores intervalos de inacción que se han observado dentro del bloque de integración regional. ¿Esto qué significa? El principio, la fórmula de decisión central del Mercosur es la unanimidad. Esto significa de que si todos los actores no están de acuerdo respecto a una decisión, no se hace. No se toma, no se avanza. En este esquema es que, por ejemplo, yo siempre discuto, porque cuando discutimos con colegas y me dicen, el Mercosur traba a Paraguay, a Uruguay en su desarrollo y les impide consolidarse y por el otro lado intensifica el Mercosur, intensifica las asimetrías existentes entre las economías argentinas y brasileñas con las uruguayas y las paraguayas. Puede ser, es verdad, porque hay una realidad de que más allá del establecimiento de una unión aduanera, o el objetivo de establecer una unión aduanera, el Mercosur no ha fijado criterios de política, por ejemplo, en los términos de constitución de cadenas de valor regionales, o no ha establecido estrategias de desarrollo económico regionales. Lo que ha hecho es, con el esquema actual, fortalecer mediante una zona de libre comercio y una unión aduanera, cuasi unión aduanera, fortalecer y proteger determinados sectores industriales propios, que si no existieran, difícilmente en un esquema deliberado, supongamos, de competencia económica, no sé si se podrían sostener. Entonces, eso es una realidad. Y lo mismo aplica para Paraguay y para Uruguay. Y en este esquema es que la unanimidad, a mi modo de entenderlo, les ha dado una herramienta poderosísima a Paraguay y a Uruguay de sentarse en la mesa a dos monstruos de la región, como lo son, en realidad el monstruo de la región es Brasil, pero históricamente Argentina lo fue y algún tipo de peso lo es, plantarse de igual a igual y lograr negociaciones que de otra manera no sé si se hubieran podido dar. Entonces, es realmente, cuando nosotros hablamos del Mercosur, tenemos que ponderar este juego institucional y cómo es que ha fortalecido las estrategias de acción de los actores miembros a la hora de actuar ante una determinada situación y a la hora de tomar una determinada medida. Y para mí, en este punto, es importantísimo el hiperpresidencialismo o el interpresidencialismo que le llaman algunos, que existe en materia de política exterior en los miembros del Mercosur. Esto ha fortalecido, ha posibilitado que en determinados contextos de coincidencia ideológica entre
en materia regional, en materia regional, porque no tiene nada que ver con si son de izquierda o si son de derecha, tiene que ver con la proyección internacional que se piensa del país, en periodo de coincidencia ha hecho que se acelerara el curso del Mercosur hacia un lado y en otros lados, en otros momentos se acelerara en otro sentido. En este aspecto, por ejemplo, los dos grandes momentos para mí fueron el gran impulso que tuvo lo que se le llama en la literatura el regionalismo abierto de los 90 y el regionalismo más social que se impulsó en la década de los 2000, ¿no? Lo cual, ese impulso se empezó a resquebrajar cuando ya se empezaron a dar alternancias en el poder, particularmente en la presidencia de Brasil. Y cuando hablo de alternancia en la presidencia de Brasil, no solamente hablo de cuando Dilma Rousseff es destituida, y Bolsonaro y Temer y además, sino que hay una diferencia de impulso, hay una proyección de la región completamente diferente como la pensaba Lula a como la pensaba Dilma Rousseff en términos de cuál es el papel que tenía que cumplir el Mercosur, ¿no? Y lo mismo pasaba acá en la Argentina. Eso es un debate muy interesante que se puede discutir más adelante o en otra instancia, pero siempre me resulta interesante destacarlo porque no es simplemente esta cuestión si son presidentes más de izquierda o más de derecha. En lo que tiene que ver a la estructura, para que ustedes sepan, hay 4 órganos que son importantes dentro del Mercosur. Uno, el Consejo. En realidad el Consejo reúne a los cancilleres, a los ministros. También anualmente se reúnen los presidentes. Y ellos son los que definen la orientación política del Mercosur y hacia dónde tienen que ir, ¿no? Esto es una característica netamente intergubernamental. Cambian los presidentes, cambian los componentes del Consejo. Entonces, esto está sujeto a las dinámicas electorales y a las dinámicas de cambio que existen hacia el interior de los países, que nada tienen que ver con la supraestatalidad. El grupo tiene una característica, un toque un poco más supraestatal, pero es más intergubernamental. ¿Por qué hay un toque más supraestatal? Porque en los países de la región tiende a haber, por ejemplo, mayor estabilidad en los presidentes de los bancos centrales. De hecho, por ejemplo, si yo no me equivoco, no me equivoco, es verdad, el presidente del Banco Central durante los 3 gobiernos del PT fue el mismo. Mientras que nosotros en una sola presidencia hemos llegado a tener una cantidad. De cualquier manera, sigue siendo una particularidad el hecho de que son personalidades designadas por los poderes ejecutivos porque cumplen un papel en el gobierno, ¿no? El gobierno de turno. La comisión de comercio asesora al grupo y en materia económica y marca las dinámicas, instrumentaliza un montón de cosas que se toman, decisiones que se toman en el grupo, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con el Parlasur. El Parlasur, lejos de lo que es el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo actúa como un poder legislativo más. El Parlasur no. El Parlasur, si bien tiene dinámicas de poder legislativo, es decir, rotación, también irregular, rotación irregular de sus miembros electos de manera, por un proceso electoral justamente, tiene la particularidad de que hasta hace poco Argentina y Paraguay solamente habían elegido sus miembros. Mientras que en realidad tiene un poder más, una competencia más consultiva, más de recomendación, de asesoramiento, emisión de declaraciones, etcétera, etcétera.
¿no? Que nada tienen que ver con la sanción de políticas públicas regionales en el plano del Mercosur, ¿no? Eh, este es el organigrama más o menos de lo que estábamos hablando. Y el tema de lo de la resolución de controversias, hubo dos sistemas, uno el protocolo de Brasilia y Europreto, y el que está en vigencia es el protocolo de Olivos, que en realidad lo que existe es un tribunal arbitral permanente de revisión, que lo que hace es, primero, los actores tienen que optar por ese órgano. Es decir, tienen que decir deliberadamente que quieren que el tribunal medie ese tipo, el conflicto, la disputa o lo que fuera. Sin embargo, eh, lejos está de poder actuar como si fuera un tribunal de justicia. Lo que hace es, puede confirmar, modificar o revocar algún acto jurídico específico, pero en realidad encuentra serias trabas en garantizar la ejecutabilidad de lo que se haya decidido. De esta manera, este tribunal se ha usado poco y muchas de las cuestiones, las decisiones jurídicas que se han implementado en el plano del tribunal permanente revisten el carácter secreto. Entonces, la verdad es que es muy difícil hablar en estos esquemas de órganos si nosotros estamos al frente de un Mercosur que tenga una supraestatalidad, sino que está deliberadamente atravesado por la intergubernamentalidad. Algunas de las consecuencias, si quieren después, si no están cansados y quieren seguir discutiendo, eh, lo hablamos, pero en realidad hay alguna serie de reflexiones que a mí me gusta rescatar siempre. Y hay que ver, la integración regional es un proceso, no es un producto, no es un objetivo, es un proceso. Refiere a un conjunto de políticas, es una decisión estatal de llevar hacia adelante la convergencia de intereses en materia de una región. La región es una idea que se construye, refiere a los actores, al colectivo de actores, estados, que va a incumbir en la aplicación de las políticas, las decisiones que se toman. ¿Está bien? Pero la integración regional es un camino, es un proceso, no es un producto. La integración regional lleva hacia la convergencia de intereses, pero no necesariamente puede llevar a la construcción de una identidad común. Es más, puede ser que nosotros tengamos una identidad común, pero de ahí a hablar que existe un proceso de integración regional es realmente no. En este sentido, para mí es muy importante cuando nosotros discutimos la integración regional, la identificación de órganos regionales de estas características, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Digamos, la convergencia se da en el plano de intereses colectivos definidos, justamente, valga la redundancia, de manera colectiva, pero en donde no necesariamente tiene que existir una idea de nación, una idea de comunidad, en los términos que nosotros estamos habituados a escucharlos cuando hablamos del Estado-Nación. Acá lo que impulsa es otro, justamente, en realidad va al revés de eso. En realidad cuando nosotros hablamos no solamente de América del Sur, sino también de la Unión Europea, nosotros encontramos, yo creo, a mi modo de ver, encontramos mayores eslabones culturales comunes entre los países sudamericanos y latinoamericanos que los que podemos llegar a encontrar en la Unión Europea, y sin embargo, el proceso de integración regional que se llevó adelante en la Unión Europea no fue igual ni similar al que aconteció acá en Sudamérica y Latinoamérica. Partamos el punto común. Excepto Brasil y las Guyanas y algunas islas del, del Golfo de México y del Caribe, todos los demás países compartimos la misma lengua. Y sin embargo, hubieron secesionismo, separatismo, proceso de independencia, confederaciones infructuosas, federalismos
particulares, etcétera. Entonces, eso es un elemento que se puede aspirar, puede llegar a ser, pero que de ahí sea lo mismo, no es lo mismo. Y particularmente el hecho de que revoca o refiere a un proceso voluntario. La integración regional es una decisión político-estatal en donde los estados voluntariamente deciden constituir un bloque, un conjunto de instituciones que puedan garantizar la convergencia del accionar y de sus intereses en una materia específica. Bueno, lo demás es un poco más repetitivo, ya lo estuvimos hablando. Espero no haberlos matado, no sé si tienen algunas dudas, no sé cuántos se fueron ya. Tenemos un lindo número. Si quieren, hay algo que les quedó en el tintero, hay algo que quieren que profundice, hay algo que quieren que discuta. Soy todo oídos y soy abierto a problematizar. Profe, Sí, este Power lo subí a Moodle. sí, lo voy a subir. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. Nadie tiene. ¿Entendieron todo? ¡Qué golazo! Disculpen lo acelerado y lo atropellado en algunos momentos. Gracias, Ale. Así que bueno. Bueno, no sé. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, bueno, los quedan liberados. Les deseo un buen fin de semana y nos mantenemos en contacto. Cualquier duda. Totalmente. Y sí, suele pasar. Pero bueno, listo, entonces. Los dejo liberados. Tienen mi mail. Muchas No sé gracias, si profe. tienen... De nada. Les voy a dejar mi mail por acá. Para que... No, esperen que lo estoy poniendo en mayúscula. Para que lo tengan a disposición. Cualquier cosa me avisan, estoy a disposición. Disfruten el fin de semana. Igualmente, profe. Chao, nos vemos.